Hola amigas y amigos de Suspiros de Arte, nos encontramos en una nueva emisión de este podcast Personajes del Toro, que lo pueden sintonizar a través de las plataformas de Amazon Music, Spotify, iHeartRadio y otras plataformas de podcast que usted tenga el gusto de utilizar, o también pueden utilizar plataformas más comunes de video como son YouTube y Facebook. Ahí también estamos. Este y otros episodios los pueden encontrar tanto en el canal de Sonata en YouTube como en la página de Facebook de Suspiros de Arte. Y bueno, en esta oportunidad seguimos recorriendo las rutas del toro, como lo podremos llamar, con gente que tiene opiniones valiosas alrededor de la tauromaquia, un aspecto cultural de la vida mexicana, de las tradiciones mexicanas, que no está exento a ser criticado y a recibir ataques constantes, muchos de ellos infundados, y que precisamente por ese punto, pues bueno, en este mismo espacio tratamos de revelar lo que es cierto, lo que muchas veces se menciona y es falso, y matizar sobre todo esos ataques que luego son pues plenamente infundados. Pero bueno, antes de entrar en materia con respecto a ciertos temas, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Gretel Sánchez, paisana mía originaria de Huamantla, Tlaxcala, quien nos va a platicar un poco cómo ha estado involucrada dentro de la fiesta, también sus puntos de vista alrededor de la misma, pero antes que nada, pues nos va a platicar sobre ese origen que también es muy particular y muy curioso de cada uno de nosotros, aficionados a la tauromaquia. ¿Cómo te encuentras, Gretel? Hola Richie, estoy muy contenta de estar este día con ustedes, con tu público, contigo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues te empiezo a platicar acerca de mi historia. Este, ¿Qué te digo? Mi historia es un poquito diferente a lo mejor a la de la mayoría de las personas taurinas. Yo no vengo de una familia taurina. Yo me hice taurina precisamente por esta tradición y esta cultura, este arraigo que hay dentro de Huamantla. Desde muy pequeña me acuerdo que lo primero que jugábamos cuando entrábamos al kinder era la guamantlada, porque teníamos como ese saborcito todavía de que nuestros papás contaban que había sucedido en este evento tradicional en nuestra ciudad. Y bueno, pues yo crecí escuchando y también crecí con personas que venían de familia taurina, que les apasionaba mucho. Mi primer contacto con la fiesta de los toros fue así, en las capeas. Y bueno, ahí empecé a conocer a personas como Pepe Andalco, que fue mi primer amigo taurino, digámoslo así. Me acuerdo que una vez me invitó a la plaza de toros a entrenar, porque él entrenaba, y fui por curiosidad, y él me empezó pues a enseñar, ¿no? Que era una muleta, que era un capote, cómo se agarraba. Empezaba a escuchar estas palabras taurinas, como pegarle un capote a la becerra, el parné, etcétera, etcétera. Ya sabes, estas palabras que son de la tauromaquia. Y después de ahí ya empiezo a ver por mí misma, pues, toros. Tengo unos padrinos que son muy aficionados a los toros y ellos cada domingo por Unicable nos ponían las corridas. Y él es médico veterinario, se llama Jesús Aragón. Y bueno, nos explicaba, ¿no? Como toda la parte del toro bravo. Y escuchándolo, viendo, leyendo, etcétera, me fui enamorando mucho de esta fiesta. Pero llega el 31 de enero del 2012, me parece, que fue cuando Juli torea la correa de Shanghai y le corta las dos orejas a Guapetón. Y bueno, ahí me enamoro completamente de la tauromaquia. Siempre digo que el que me hizo tener este mal de montera pues fue el matador Julián López, el Juli, y es como mi máximo referente a la tauromaquia. De ahí me doy cuenta que es lo que más me gusta, o sea, no veía mi vida o dedicándome a algo en el toro, pero pues no tengo el valor o no tenía el valor en ese momento tampoco de querer ser torera. Nunca, la verdad, me dio como ese gusano, esa atracción por querer ser torera.
Y entonces estaba un poco confundida de qué estudiar. Mi mamá me decía, ¿qué vas a estudiar? Ya estaba en el último año de prepa y yo no tenía ni idea. Le decía, es que pues no hay algo que diga escuela de tauromaquia o escuela de toros, no hay nada, nada así. Llega la feria de Huamantla y las tertulias que había con la Peña Taurina en ese tiempo que eran excelentes, la verdad traían bueno, llevaban a muchos personajes interesantes. Así que fui a una, no sé si la recuerdes, que fue con el maestro Heriberto Murrieta y Juan Antonio Hernández, y que llevó el PANA. Me parece que estaban presentando un libro o algo así. Y mi Sí. mamá me dijo, oye, acompáñame. Le dije, sí, vamos, ¿por qué no? Y fui, los escuché hablar y me enamoré muchísimo de la manera en cómo se expresaban, ¿no? Todo lo que sabían, las fechas, con tanta exactitud, tan leídos, tan cultos. Y le dije a mi mamá, quiero estudiar ciencias de la comunicación, quiero ser cronista taurina. Y pues así empezó mi historia realmente a los 17 años, más o menos. Empecé a tener un poco más de contacto, me dieron la oportunidad de estudiar ciencias de la comunicación en Puebla. Y bueno, pues qué te digo, la vida, tú dispones y la vida te lleva por otros caminos que pues a veces nada que ver, ¿no? Empecé como aficionada y gracias a eso mi afición me llevó a conocer a personas pues a las que les estoy agradecida rotundamente. Una de ellas fue el picador Juan Pablo González, que en paz descansen. Él fue el primero que pues me dio la oportunidad de poder trabajar dentro de la empresa Tauro Arte, lo recordarás, ahí en el 2016. Y bueno, ahí empieza pues digamos, mi camino en los toros. Eh, Empiezo a conocer cómo hace una empresa las correas de toros, todo lo que hay detrás, todo lo que se lleva, todos estos momentos de tensión y después ver cómo la corrida ya está realizándose y que la gente lo disfruta, pues bueno, me llevó muchos aprendizajes, me enseñó a mucha gente que nunca pensé conocer, me acercó mucho más al toro. Allí vi mi primer embarque y mi primer desembarque, cosas que a lo mejor no todos los aficionados tienen la oportunidad de vivir. Y y pues bueno, ya de ahí empecé a trabajar en las empresas. Después surge la invitación por parte de Josué Merlo para formar el, el programa Taurino a la Limón, que estuve muchos años con ellos. Éramos Josué Merlo, Pepe Andalco y tu servidora. Éramos una mancuerna, bueno, un equipo muy, muy bueno. Ahí tuve mi primer contacto con los matadores entrevistándolos, fueron mis primeras entrevistas. Y también, pues, aprendí mucho ya el lado de mi carrera, ¿no? Ya como periodista, como prensa. Me gusta, pero sinceramente siento que sí, lo que más he disfrutado es como el lado de la empresa. O sea, detrás de todo lo que hace una empresa a mí me apasiona mucho y me gusta mucho. Y pues bueno, me acuerdo que con Al Limón crecimos mucho, hicimos varias cosas interesantes, conocí todos los rincones de Tlaxcala taurinos sabidos y por haber, también los de Puebla, que son bastantes, en lugares que ni siquiera te pasan por la cabeza que hay una plaza de toros. Ahí hay una plaza de toros, muy interesante, la verdad. Y pues, este, aprendes muchas cosas, ¿no? En los pueblos tienen tradiciones bastante curiosas y bastante interesantes y creo que era lo que más disfrutaba. Después de ahí, pues, que fue Tauromaquia Mexicana, me marcaron para poder trabajar en Tauromaquia Mexicana con el matador Pepe Saborit en las redes sociales como community manager y ahí estuve un año. También muy interesante el trabajo. Este, pues el lado de la defensa de los toros es un espacio o un trabajo muy difícil y poco
valorado, la verdad. Muy pocas personas se enteran de todo lo que hace esa asociación y muy pocos lo valoran. Es muy criticada, pero siento que nadie hace lo que ellos hacen y es de reconocérseles y de aplaudirles, la verdad. Hacen una gran, gran labor. Después de ahí, pues bueno, viene la pandemia, se cierra todo, empiezo a trabajar en otras cosas, me alejo un poco del toro y ahora regreso con un proyecto propio interesante que se llama Tercia Taurina. Este, y bueno, estoy aquí en León con mi socia Daniela y hacemos unas cosas diferentes, como entrevistas a los matadores también, pero hacemos dinámicas un poco distintas a lo convencional, a lo que la mayoría de las páginas hacen. Nosotros como que estamos más enfocadas en el lado de los jóvenes, que no son taurinos, digámoslo así, aficionados, no quiero llamarles villamelones o así, más bien son taurinos que apenas se van integrando y que a lo mejor no entienden todas estas palabras o conceptos que nosotros ya masticamos o digerimos un poquito más, se los damos de una manera pues más convencional, más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido mi camino por el toro. Pues mira, me has resumido, digamos, 13 años en unos minutos de lo que ha sido tu andar por los toros. Ya platicaremos ya de estos últimos puntos sobre las empresas, sobre Tercia Taurina, pero quisiera regresarme un poco a ese origen, donde me platicas que no vienes de una familia donde hayas heredado el gusto por la tauromaquia, sino más bien a partir obviamente del lugar de origen donde digamos coloquialmente se dice se respira toro, Ujú. pues eventualmente conociste gente, a Pepe Andalgo que lo tuvimos aquí también como invitado y otras personas que te fueron de alguna u otra manera metiendo poco a poco al mundo de la fiesta. Ahora, em, cuando tú, por ejemplo, esas primeras ocasiones platicabas con tu mamá, con tu familia, eh, oigan, voy a ir a tal evento taurino o voy a ir a tal conferencia, tertulia, etcétera, ahí en el Museo Taurino. ¿Qué te decían? ¿Qué te decían en casa? Pues mi mamá al principio como que era, sí, está bien, vete, pero ya después sí era como cada 8 días, oye, quiero ir a una corrida y pues obviamente pues el dinero ellos lo daban y si era así como de, oye, es que pues ya vas cada 8 días, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dan? Me acuerdo que me regañaban mucho ¿Estás porque era como enamorada? de, sí, andas con alguien ahí o qué, dinos, y yo, ¿no? O sea, me gusta mucho pues el andar, los conceptos, el arte, todo lo que lleva la fiesta, ¿no? Al final es una fiesta y ese saborcito no se paladea en cualquier evento, pero era un poquito difícil comprenderlo por el lado de ellos, incluso mis tíos me decían, es que eres la primera en la familia que va a eso, o sea, que tiene de interesante o que tiene de especial o así. Nadie en mi familia, absolutamente nadie está hoy. De parte de mi mamá, pues todos tienen aficiones diferentes, futboleros, más que nada futboleros. Y a mí cero me gusta el fútbol, no me gusta nada, o sea, no lo consumo. Y ellos me decían, oye, pero o sea, ¿de dónde? ¿Quién te enseñó eso? ¿O qué pasó? Y yo, no, pues, obviamente donde ves todo el tiempo toro, donde tienes amigos que disfrutan del toro, que su herencia es el toro, pues obviamente hay quien te contagias, ¿no? De eso y también quieres entrar como en el tema, en la plática, porque sinceramente era muy ignorante de muchas cosas. Y poco a poco, dentro del camino, pues fui aprendiendo como todos. Y pero sí se sorprendían mucho. Incluso hubo un tiempo en el que el peor castigo que a mí me podían dar era no ir a los toros o no ir a tal corrida o así. Y me acuerdo que una vez mi mamá se enojó muchísimo porque me escapé a la Plaza México a ver al matador Sergio Flores porque a mí me gustaba mucho, bueno, me gustó mucho como torea y era, pues sí, o sea, una seguidora del matador Sergio Flores.
y me acuerdo que me escapé a la Plaza México en el 2015, que fue cuando indultó a Gibraltar. Y, o sea, obviamente mi mamá, me salí, dice, como ratera de la casa, porque, o sea, ni siquiera se dieron cuenta que yo ya no estaba ahí. O sea, yo agarré, me salí. Y en la mañana o sea, que se levantaron y me hablaron para desayunar, yo ya no estaba. Y pues ya me empezaron a marcar y les dije, no, pues que yo voy para la Plaza México. Yo ya se los había dicho, les dije, me voy el domingo a la México, ya tengo mi boleto. Y como que lo dejaron pasar, como que me dijeron, sí, 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 está muy bien. Y de verdad me fui y cuando regresé, me acuerdo mucho que mi mamá me abrió la puerta y yo esperaba así, hasta un bofetadón. Y lo que me dijo fue, qué bueno que valió la pena, porque si no, si te hubiera ido mal. Y ya, o sea, eso fue lo único que me dijeron y me dejaron pasar. Yo me acuerdo que ya me preguntaron, ay, ¿qué sentiste? ¿Cómo estuvo? Y yo, no, pues estaba súper emocionada. Fue una tarde que disfruté mucho. Fuera de las primeras tardes que yo iba a la México sola. Y y pues bueno, fue un grato recuerdo. Es una experiencia que no se olvida de cómo te escapas para ir a vivir y a cumplir pues tu sueño, ¿no? Que no es nada malo. Yo le decía a mi mamá, oye, pero es que no me voy de fiesta, no regreso borracha, no voy a hacer cosas, o sea, malas para mi edad, digámoslo así. Voy a los toros, o sea, es una pasión bonita, que no tiene nada de malo, que me enseña cultura, arte, etcétera, pero tomó mucho tiempo para que lo entendiera. Sinceramente, sí. Sí, fue como de esas veces que muchas veces conocemos una historia de la chica o el chico que se fue con la novia y el novio, y en este caso tú te fuiste con el novio al toro, ¿no? A la Plaza México y a vivir una experiencia pues al final única, ¿no? Fíjate que me surge una pregunta de lo que mencionas de que tu familia no son taurinos. Hablaba yo hace algunos episodios con Daniel Salinas, que precisamente forma parte de Tauromaquia Mexicana, y él me decía, y yo concuerdo con él además ya con estadísticas medidas, de que, digamos, hay un pequeño grupo que son aficionados, o sea, que somos taurinos, hay otro grupo muy pequeño también que son antitaurinos, y luego hay una masa muy grande de gente que no es ni taurina ni antitaurina, o sea, es gente que no le gusta o no conoce, pero tampoco es que van a hablar mal de algo que ni siquiera conocen. Después sí siento que hoy en día hay mucha gente dentro de esa masa de en medio que critica por, digamos, por moda, no tanto como por convicción, sino porque escucharon ahí algo y como que sienten que es algo antiecológico, bueno, entonces hay que criticarlo. Específicamente ahí en tu familia, cuando empezaste a ir, o incluso hoy en día, ¿tú los consideras como gente no taurina o gente antitaurina? Gente no taurina, o sea, por ejemplo, mi mamá sí va, sí le gustan ciertos toreros, por ejemplo, en su sección de toreros está eh, el matador Diego Silvetti, por ejemplo, Ok. y el matador Cejas también. Sí va, pero no es que, o sea, esté apasionada y vaya cada 8 días y sepa cómo se llaman todos los matadores y vea las corridas de España, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mis hermanas, pues sí, sí van también, pero de un partido del Pumas a irse a la Plaza México, prefieren irse al partido del Pumas, ¿sabes? Entonces, eso es, sí, o sea, son no taurinos, pero tampoco son antitaurinos. Y de hecho, dentro de mi familia, al principio sí era así como de, oye, pero es que eso es, o sea, es tortura, no con mi mamá, no con mi Ujú. familia, digamos, mi núcleo familiar, sino ya con mis tíos, mis primos, etcétera. Sí era así de que, oye, pero ¿por qué te gusta ver cómo masacran a los animales? Y gracias a Dios tengo varios tíos que son médicos veterinarios y que están bien estudiados y ellos decían a mis tías, oye, no es cierto, o sea, ¿por qué dices eso? Si no sabes, no opines, mejor infórmate. Yo que soy médico veterinario te digo que al animal pues no se le hace daño como lo dicen, no es mentira eso de la vaselina en los ojos y bueno, todas esas mentiras que están muy estructuradas por los antitaurinos. Y como tú dices, toda esa masa, más que por no estar a favor, es el hecho de seguir modas o de querer que no te critiquen, ¿no? Muchas veces.
¿Sabes dónde sí la pasé muy mal cuando yo decía que era taurina? En la universidad. Ujú. En la universidad sí la pasé muy mal. En Puebla son crueles, la verdad, con ese tema. Me acuerdo que pasaba así los pasillos y me gritaban, asesina. Y yo, te lo juro que más allá de achicarme o decir, mejor ya no voy a decir que soy taurina o que estoy estudiando ciencias de la comunicación porque quiero ser cronista taurina, lo hacía más. O sea, todos mis proyectos, todos los temas que eran libres, siempre hablaba de tauromaquia. Y los profesores incluso también eran crueles, eran mala onda, excepto tres, que fue el que me dio mi seminario de tesis, este otro profesor que me dio, y no me acuerdo qué materia era, pero también el profesor Willy y otra profesora que era algo de psicología, pues ellos siempre me dijeron así como de tú sigue tus sueños y pues que no te importe lo que digan los demás, eres una entre miles de aquí que le gusta la tauromaquia y eso es único, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, me crecí ante el castigo y yo seguía hablando de toros, pero sí hablaban sin argumentos, sí hablaban o sea, copiaban y pegaban lo que leían acerca de los argumentos taurinos, pero ahí sí eran crueles. Lo que sí me costó más fue como integrarme a la sociedad poblana en la universidad, porque casi nadie de ellos pues era taurino, más bien nadie era taurino. Sí, digamos que sobre todo en Puebla particularmente, obviamente pasa en todas las ciudades grandes, pero en Puebla particularmente pues es un centro universitario, todas las universidades tienen gente del sur, tienen gente del sureste, y pues por ejemplo en Oaxaca, básicamente en Se Chiapas, presume. Tabasco, bueno, obviamente hacia Yucatán y Campeche es otra historia, pero son estados donde normalmente no hay festejos taurinos, en Toros. algunos está prohibido, y por lo tanto, hablando de estas tradiciones que, por ejemplo, tenemos en Huamantla, donde aunque tú creciste en una familia donde no precisamente había gente taurina, después te involucras sí o sí con gente que le gustan los toros. Caso contrario, que muy probablemente muchos de tus compañeros universitarios, pues tanto en Puebla como en otros estados del país, en otras ciudades, sobre todo del sur, insisto en esa parte, pues no tenían esa tradición o esa cultura taurina, ya no digamos arraigada, o sea, que por lo menos conocieran un poquito de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, sí cuesta trabajo. Y yo también lo viví ahí en Puebla, de alguna u otra manera, solo que fíjate que yo hice mancuerna con un amigo y siempre que metíamos clase juntos, nos poníamos a hablar en la clase de toros, entonces era pero ya no estaba yo solo, entonces no me sentía yo como, como atacado y ya como que nos hacíamos espalda con espalda en el tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, perfectamente eso ocurre y yo me imagino, sin conocer tanto, que por ejemplo en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey debe pasar, aunque fíjate que estuve en Monterrey y era menos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera también allá sí tienen una tradición taurina y además, digamos, de la época de plata, pues forman parte dos de los toreros más importantes de esa época del toreo mexicano. Entonces, al final de cuentas, también hay como ciertos resquicios que te mantienen ahí, ¿no? Y bueno, ahora pasando al tema de que me parece muy interesante y creo que va a valer mucho la pena lo que puedas aportar el día de hoy, acerca de tu experiencia con las empresas, me surgen muchas preguntas alrededor, pero vamos a empezar a lo mejor con lo general. Hoy en día, más allá de la experiencia que has tenido trabajando con empresas, ¿qué consideras es, digamos, estos tres puntos? La mayor ventaja competitiva que tiene una empresa taurina hoy en día, en general. Por otro lado, ¿cuál es la mayor desventaja que tienen con respecto a la situación actual de la fiesta? Y tres, ¿qué consideras que es el área de oportunidad más grande que tienen las empresas hoy en día, en México particularmente? Bueno, la mayor ventaja que tienen es que siento que ahora ya pueden hacer como cosas más actuales y ya no los muelen tanto a palos como hace unos, no sé, 5 años más o menos, ¿no? Ujú. Para poder atraer a público nuevo, a gente joven. Yo siento que esa es como su mayor ventaja.
que ya no son tan mal vistas estas nuevas ideas, estas innovaciones que se están haciendo, sin quitar la esencia del toro. O sea, me refiero a todo lo que hacen como de marketing. ¿Me entiendes? Eso es a lo que me refiero. No, no cambiar el reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Las desventajas, híjole, pues ¿qué te digo? Siento yo que su mayor desventaja es que esto está muy monopolizado y a lo mejor no hay tanta competencia. Como no hay competencia, no, a lo mejor no se sube este nivel, ¿no? Dentro de las empresas, de querer no complacer al aficionado, sino simplemente de hacer las cosas pues como se deben de hacer. Eh, y su mayor área de oportunidad en estos momentos, sí siento que es, híjole, ¿qué sería su mayor área de oportunidad? Pues tal vez el hecho de no ser tan organizados en los temas, que a veces se les salen de control muchas cosas que pues digo, en una empresa siempre tienes que tener el control y el manejo de absolutamente todo. Y siento que a veces la gente a lo mejor que tienen en ciertas áreas no está tan bien organizada y por eso siempre hay como detalles, ¿no? Lo hablábamos antes de entrar al aire y siempre existe algún detalle en alguna corrida importante. ¿Por qué? Es simplemente organización que no la hay tan correctamente. Pero bueno, yo que estuve dentro de una empresa, te puedo decir que como en cualquier cosa, existen imprevistos. Siempre hay como algo que impide que las cosas salgan tal y como tú las dictaste con 2 meses de anticipación para que llegue el día. Siempre hay algo, no sé por qué, pero siempre existe algo que como que hace que no surja de la mejor manera. Sí, digamos, yo que por ejemplo, obviamente no he organizado una carrera de toros, pero por ejemplo he organizado carreras atléticas, que luego pasan muchas cosas al mismo tiempo. Fíjate que las primeras 2 carreras no tomé fotos. Increíblemente Ok. yo, dedicándome a esto, no tomé fotos realmente, o sea, lo poco que tenía fue más que nada por gente que tomó externamente, pero no tomé fotos y no tenía yo, pues esta parte que de alguna u otra manera posiciona tu evento, ¿no? Pero yo me enfoqué mucho, sobre todo en la parte más importante que es en la carrera, pues la competencia, ¿no? Quién gana, en qué lugar llegan, etcétera, para no fallar en el tema de las premiaciones, sobre todo porque se entregan premios en económico. Entonces entiendo sí esa parte de que la empresa en el punto más álgido del festejo o de la organización, pues vienen ciertas cosas que incluso no las tenías previstas, ¿no? Listo. Yo, por ejemplo, en las carreras lo que hago es ir anotando, hacer como una retroalimentación ya post-mortem y anotar a ver qué falló esta vez y cómo corregirlo. Y ya lo que además pongo sobre la mesa en la siguiente carrera es, esto no puede fallar porque falló la otra vez. Entonces, tenerlo como muy claro, ¿no? Ahora, yo siento que ahí la gran desventaja que siento y que yo siento que es desde hace muchos años para las empresas en general, es algo que viene de raíz y que realmente no les compete directamente a ellos y es como algo de raíz indirecto que termina siendo una consecuencia negativa para las empresas. Y es el tema de la falta de toreros taquilleros, de figuras como tal en México, que realmente sobre los hombros de estas personas tú puedas basar tus ferias o puedas basar tus carteles. Hoy en día siento que la gran mayoría de toreros que tenemos tienes que complementarlos con alguien más o armar un cartel en conjunto, incluida hasta la ganadería, para que te genere, digamos, esa taquilla que tú estás esperando. Y eso lo veo porque estaba yo pensando ahora que se retiró Enrique Ponce, que hace un año se retiró Julián López el Juli, y recientemente, bueno, todavía Pablo Hermoso sigue en una gira de como 3 años de despedida, pero bueno, al final de cuentas ya es el final, que son tres toreros, 2 a pie y 1 a caballo, que durante mucho tiempo en México particularmente fueron como el eje de varias ferias, particularmente en la Plaza México para la empresa era por lo menos tener garantizados 2 o 3 taquillas garantizadas en los numerados.
Ya general, pues sí, ya desde hace mucho tiempo ha costado más que trabajo Pues, llenarlo y tiene que ser muy especial meterlo, ¿no? Pero más allá de de estos tres exponentes, pues las empresas no tenían quién poner, o sea, tenían que armar carteles complementarios para que el cartel te funcionara de alguna manera. Y siento que lleva años esto, porque podemos hablar de la rivalidad de Sotoluco y Rafael Ortega, y probablemente eso es lo último, donde te agarrabas de ese binomio, esa rivalidad, para meter gente a la plaza, algo que tanto tú como yo, bueno, en tu caso que empezaste a ver los toros que desde 2012 pues no te tocó realmente vivirlo. Yo me acuerdo vagamente cuando era niño que todavía estaba, digamos, en el ocaso de esa exposición de rivalidad entre estos dos toreros, ya uno lamentablemente fallecido y otro retirado, una rivalidad que ya realmente no existe. Por ahí me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo un intento de gresca, yo le llamaría así, entre el Chihuahua y José Luis Lino en la Plaza México, pero más que nada ahí fue una situación, entiendo yo, como una calentura del momento, y después se quiso como vender y trataron de ellos durante un año hacer medio gira, pero realmente hasta se notaba hasta cierto punto que realmente no había rivalidad, había sido alguna situación particular en el ruedo y ya había quedado ahí, o sea, no es como que, digamos, incluso hasta técnicamente uno de los dos, pues no te ofrecía tanto como para pensar que te iba a generar mucha gente, ¿no? aquí, Entonces, en ese sentido, sí creo que de alguna u otra manera la falta de figuras ha propiciado que también las empresas tengan que estar recurriendo a inventarse cosas literalmente para tratar de meter gente a la plaza. Por eso yo he entendido hasta cierto punto que hay veces que pues luego también al no tener la materia prima disponible, pues ya no hay más que hacer, ¿no? así es. Ayer veía em, el programa de Aldo y Pepe con el matador Uriel, y Ujú. él decía algo muy interesante y muy verdadero. Hablaba justamente de los empresarios. Dice, es que la gente, o sea, siempre dice, es que otra vez el mismo cartel y con los mismos, y a ver, él es un empresario, él lo que quiere es ganar dinero. Y si Uriel Moreno en Zapata te sigue metiendo gente, tú vas a seguir llamándole a Uriel Moreno en Zapata. Si tienes 5 plazas y si en las 5 plazas te funcionan, lo vas a seguir poniendo. Claro, tienes que jugar con estas combinaciones, ¿no? Pero lo que dices es muy cierto. O sea, la poca baraja taurina que ahorita tenemos de toreros mexicanos sobre todo, pues realmente es muy, muy, muy poquita. Y es un factor que afecta muchísimo a la empresa y es una cadenita porque ahí vienen ya los enojos del aficionado de no querer ver lo mismo tarde a tarde, pero pues ahí ya, ¿qué puede hacer el empresario, no? O sea, dijeran por ahí, es lo que hay, o sea, no hay otra cosa. Y sí siento que es una de las principales causas o desventajas que tiene una empresa al no tener a lo mejor un aforo como comúnmente lo hacían hace 20 años. Yo solamente, por ejemplo, ni siquiera medio llena la Plaza México con algunos huecos. Fue la primera vez que vi el mano a mano de Cejas con José Tomás en Ujú. 2008. Me acuerdo que me llevaron. Vagos recuerdos, la verdad, no me acuerdo muy bien, estaba más chica, pero el que sí me acuerdo fue el mano a mano de el Juli con Diego Silvetti. A mí me tocó en Mm. general, por ejemplo, ¿no? Y ver pues el calor de la plaza casi llena es una cosa impresionante. Después me tocó verlo con el mano a mano de José Lito Adame, perdón, de José Tomás con José Lito Adame, la del 2017, etcétera, etcétera. Pero sí siento que pocos matadores, como bien mencionas, tienen esa capacidad de poder llevar gente a la taquilla y de que te hagan un lleno. Lo vemos aquí en León, por ejemplo, ¿no? El domingo anterior estuvo la despedida del maestro Enrique Ponce. Yo pensé que la plaza iba a estar así de a reventar, o sea, de que no ibas a caber, que ibas a tener que estar así, y no pasó, ¿sabes? O sea, hay como un factor
triste e importante que ya no entiendes cómo no se llenan las plazas, incluso chicas como aquí en León, que su capacidad es de 8,000 personas. Y, o sea, es curioso, ¿no? Cuando viene una figura como Ponce o como dentro de 15 días, perdón, dentro de 8 días Roca Rey. No sé cómo vaya a estar la entrada, pero supongo que tampoco va a haber un boletaje agotado. Entonces es realmente pues preocupante y triste para todos lados, para la empresa, para los toreros también, para el aficionado, o sea, para todo, para la tauromaquia en sí. Fíjate que una vez estaba yo platicando con algunas personas que han formado parte de, pues, de las empresas como tal, o sea, no en la parte de dirección, pero sí en la parte de logística, colaboración, ciertos aspectos que hasta ese momento yo desconocía, como por ejemplo, bueno, no desconocía, pero obviaba y no reparaba en el costo que tiene. El simple hecho, por ejemplo, de contratar la cuadra de caballo, yo no me había puesto a reparar que pues al final de cuentas son gastos que tienes que ir haciendo como empresa y que al final de cuentas vas sumando todos los gastos y es una inversión muy importante la que hace cada empresa corrida tras corrida para llevar a cabo el festejo, ¿no? En ese sentido, tú que has estado de ese lado, del lado de la empresa, ¿tú qué tanto consideras que hoy en día, considerando los gastos que tienen las empresas en lo general, ¿tú qué tanto consideras que en las plazas en el país, o sea, hablando generalmente, no una particular, sino generalmente, qué tanto consideras que los precios están, em, digamos, que están equilibrados con respecto a lo que tiene que invertir la empresa como tal en todos los gastos que tiene, pero por otro lado también en que para el aficionado sea atractivo el precio? ¿A qué me refiero? A que si das un boleto a X cantidad de dinero por X fila, ¿qué tanto el aficionado sí se siente atractivo y qué tanto le es redituable al empresario? ¿Sí crees que hay una balanza ahorita o crees que los precios están muy altos? ¿Crees que los precios están bajos en general? Mira, te voy a ser muy honesta. Siento que ahora sí es muy caro ir a los toros. O sea, extremadamente caro. Todavía cuando a mí me tocó trabajar en la empresa, pues había boletos de 200 o 150 pesos en general, ¿sabes? O sea, dices, Ujú. bueno, ahora que ya soy madre de familia, tengo una familia, etcétera, 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 sí lo veo pues muy complicado. O sea, la verdad es que ya ir a los toros realmente es un gusto caro y siento que la venta de los esquilmos también ya sobrepasó la frontera, Ujú. porque sí está muy cañón comprar un refresco de 355 mililitros en 80 pesos. O sea, un agua para mi hija, por ejemplo, 80 pesos, una paleta payaso, 100 pesos. O sea, dices, no puedo venir con mi hija, por ejemplo, digo, a mí me acredita, pero por Ujú. ejemplo, cuando mi esposo no, bueno, cuando mi esposo me acompaña, pues es su boleto, es comprarle obviamente el agua a la niña, o que ya se le antojaron las papas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es el boleto de, ponle tu general, 300 pesos, 350. Son 350 más lo que se consume ahí. Sí es, o sea, sí es muy caro ya ir a una tarde de toros. Siento que sí los precios están un poco elevados y también siento que es el por qué se refleja en la taquilla que no haya tanta gente adentro. Siento que no sé ahora cómo estén los precios, digámoslo, en las cuadrillas, en las cuadras, en lo que te renta, bueno, la gente de seguridad, por ejemplo, y todo lo que conlleva la corrida, pero el sonido también, porque pues también ponen ahí algunas Ujú. bocinas, el micrófono, el señor de la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé en qué precio estén, como todo, bueno, como todo, cada año sube, pero sí siento que ahorita está a lo mejor un poquito pasado de precio. Sinceramente, siento que es un factor por el que la gente ya no acude tampoco. Sí, de alguna u otra manera,
pues al final de cuentas eso evita lo que mencionabas, ¿no? Que haya ya tardes a reventar o tardes que a lo mejor ahora tienen pobres entradas, pues por lo menos tuvieron una entrada aceptable, etcétera. Tú viéndolo, obviamente sin conocer hoy en día los precios, pero más o menos tu intuición que te dice. Es una parte donde los empresarios están tratando de, pues digamos, cobrar más y por cobrar más, bueno, me va a entrar más por boleto y entonces en ese sentido ya salgo de gastos o por lo menos le gano algo. ¿O sientes que del lado, sobre todo de los toros, no tanto de las cuadrillas, porque sé que las cuadrillas hoy en día siguen sin ser, muchos de ellos pues no viven del toro realmente, sino más que nada los toreros, los alternantes? ¿Crees que es parte de ellos también que ya cobran cantidades estratosféricas? También sé que los toros, pues al final de cuentas, se llegan a pagar 60, 70,000 pesos por toro, pero al final de cuentas, también sé que los ganaderos te dicen, bueno, es que yo no realmente yo no lo vendo y me llevo una lanísima por una corrida, ¿no? También es como algo donde ellos tampoco le están ganando. ¿Tú dónde crees que esté ese desbalance para que tengamos esos precios tan altos hoy en día? ¿Qué te dice tu intuición? Pues yo siento que una parte es, sí, ciertamente de los matadores. No sé, a lo mejor las figuras son los que, o sea, cobran más, de precios desorbitados, a lo mejor sí. Y siento que efectivamente, como lo mencionabas al principio, el empresario pues apuesta muchísimo dinero, o sea, él está ahí jugando cantidades grandes de dinero y siento que dice, pues mínimo que le gane un poquito más, aunque entren menos, pero que Ujú. reditúe. Siento que va por ahí, eso me dice mi intuición, porque si no, pues es bien fácil, ¿no? Uno decir, ¿por qué no ponen general todo 500 pesos y ya, pues como vayan llegando? Obviamente no sale, o sea, ya haciendo números, haciendo cuentas, etcétera, 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 no sale. Yo discuto mucho con un amigo de Guamantla, la verdad, porque Ujú. siempre es como de, es que aquí no vienen las figuras, y es que aquí, porque allá en León si va Juan Ortega o si va Rocarrey, etcétera, y aquí a Guamantla no lo traen. Y lo que le digo es que aquí en León, tú lo sabes, hay mucha más solvencia económica que en Guamantla. O sea, ahí se mueve más dinero. Y en Huamantla, cuando te ponen un precio de general de 500 pesos, ya es, o sea, el escándalo. ¿Sí me entiendes? Una barrera que te cueste 3,000 pesos, imagínate. Entonces le digo, que te tienes que poner a pensar que el empresario obviamente va a balancear esos precios conforme le vaya a cobrar la figura que tú quieres que vaya a Huamantla. Ujú. O sea, y muchos matadores no cobran en pesos, cobran en dólares o en euros. Entonces, es ahí el desbalance que tiene, siento yo, la empresa y que por eso acusa de esos precios a lo mejor, pues caros. Sí, definitivamente. em, la empresa tiene que de alguna u otra manera al final no terminar poniendo de su bolso cada corrida, independientemente en pro de la fiesta, digamos, ¿no? Voy a llenar la plaza, aunque yo pierda dinero, pues no, tampoco funciona así. Y sí, definitivamente, fíjate que una vez yo escribí bueno, hice como una tabla donde a manera de propuesta se pusiera como un tope de cobro de los toreros, o sea, que los pudieras ir como categorizando de alguna otra manera, pero que nadie te cobrara de más, porque si no, ahí es donde se vuelve casi imposible pagar. Y ahí es donde entra un poco también el asunto de que de alguna u otra manera, al no tener toreros mexicanos que de alguna u otra manera manden y que sean los mandones en el mercado, generamos que los españoles y los extranjeros en general vengan y te impongan condiciones. Algo que de alguna u otra manera pasaba previo a la época de oro en México, donde los mexicanos estaban en España y resultaba que ellos ya estaban toreando más que los propios españoles. Aquella vez los españoles cerraron las puertas, corrieron y echaron a todos los mexicanos de España. ¿Y qué pasó? Que ellos estaban obviamente, digamos, viviendo la inversa de nosotros hoy en día. No tenían toreros, pero de a poco con eso los terminaron por fusionar. O sea, de ahí empezaron a salir figuras como Dominguín más adelante, figuras que llegaron a tener sobre todo en la década de los 50, pero fue por ese cierre que tuvieron para darle cabida a sus toreros.
Yo no sé qué tanto hoy en día México pudiera, o bueno, la tauromaquia mexicana pudiera hacer eso, porque al final de cuentas, pues los empresarios van a pegar el grito en el cielo. ¿Qué van a hacer durante los próximos 4 o 5 años para meter gente a la plaza, no? Y es que, por ejemplo, aquí lo estamos viendo en León. Son 6 carteles donde realmente da la impresión que el extranjero es el eje del cartel y después ya lo complementas con 2 toros mexicanos. Pareciera que para EMSA es imposible, no es manera de crítica, sino más bien es lo que yo estoy leyendo, es imposible armar un cartel de 3 mexicanos porque saben que no les va a dar, o sea, no les va a dar para, si ahorita no están teniendo a lo mejor el lleno categórico que estás mencionando, pues ya no digamos con 3 mexicanos nada más, ¿no? Entonces ahí está el detalle de que al final de cuentas es una serie de situaciones donde las cosas no fluyen, ¿no? Pero bueno, ya para pasar a otro tema y ya también para ir cerrando, me gustaría que platicaras un poco sobre, bueno, ya hablaste sobre a la limón, algunas otras actividades que has tenido en tauromaquia mexicana, pero la que es en el presente, el de hoy en día, Tercia Taurina. Bueno, pues es un proyecto, como te mencionaba anteriormente, es un proyecto propio junto con mi socia Daniela Reyes. Empezó en la corrida del 20 de enero del año pasado, justamente. La conocí por cuestión de destino y se sentó al lado de mí, empezamos a platicar y bueno, nos hicimos pues amigas y de ahí nos surgió la idea de hacer un proyecto que se dedicara más que nada como te mencionaba, a este público nuevo, a este público a lo mejor no joven ni siquiera, pero sí nuevo en el aspecto de no saber a lo mejor qué es una diferencia entre un pase o un muletazo, tan sencillo como eso, o qué es un capote de paseo, por ejemplo, ¿no? Este sábado pasado, hicimos esa dinámica para preguntarle a las personas que estaban ahí en el previo a la corrida que era un capote de paseo. Y de los 5 que entrevistamos, nadie supo que era un capote de paseo, ¿no? Entonces, está como dedicada a esas personas que tienen curiosidad de acercarse a la fiesta y de aprender un poquito. A mí me tocaba muchísimo escuchar cómo en los tendidos, no sé, los llamados villamelones, decían algo mal y estaba atrás el aficionado pulcro, el aficionado de años, y los corregía de una manera que, pues la verdad, hasta groseros como Ya no te dan ganas de egocéntricos preguntar. ni de regresar, créeme. Sí, claro. Entonces, siento también que esa es una parte importante del por qué la gente no se acerca a las plazas, porque a los taurinos nos tienen como en el concepto de clasistas, sí sabes, o sea, como de Ujú. esta clase social que nos creemos muy cultos y muy, sí, elitistas, etcétera, etcétera. Y siento que esa parte también le hace daño de alguna manera a la fiesta. Y nosotras quisimos hacer esto al revés, en lugar de como criticarlos y estarles como diciendo de una manera mala o fea, estarles corrigiendo a los aficionados que apenas, bueno, a las personas que apenas llegan a los toros, quisimos como darle la vuelta a todo eso y hacer un programa dedicado 100% a ellos, con trends de TikTok convertidos taurinamente, sin falta al respeto, sin faltarle a esta liturgia que se hace en los toros y o sea, nos pareció algo muy, muy interesante. Apenas hicimos algo que pues también siento yo que fue algo muy bueno en las novilladas aquí de León, que fue invitar a los estudiantes de las universidades secundarias y preparatorias para que se acercaran a los toros. Literalmente fuimos a varias universidades como pues La Salle, a unas secundarias públicas que están aquí cerca, a varias preparatorias, hacerles la invitación. Nos costó muchísimo trabajo porque, pues, como te lo mencionaba antes, no suele haber mucha gente que se dedica a esto, hasta se impresiona, ¿no? De dónde, de los toros, pero híjole, es que los papás se van a molestar, etcétera, etcétera. Pero bueno, buscamos y rascamos por todo León
Y aunque no fueron muchos, fueron más o menos por cada corrida logramos meter 150, 170, de los cuales te lo juro que yo creo que 50 se volvieron aficionados y ahorita están yendo a la plaza. Es muy grato saberlo y es muy reconfortante porque entiendes que el proyecto está funcionando. Nuestro principal objetivo es eso, que se acerquen, que se vuelvan aficionados y que haya más gente nueva en los tendidos, porque siento yo, bueno, sentimos que la fiesta tiene muchos aficionados, pero muy grandes Ujú. y eso se va a perder junto con ellos. Yo, por ejemplo, te puedo decir que nuestra generación me parece que es la última que tuvo como muchos aficionados y atrás de nosotros realmente siento que son muy pocos los jóvenes que se interesan en esto, ¿sabes? O sea, una encuesta y de nuestra generación, por ejemplo, pues somos varios, o sea, eres tú, es Pepe, es su hermana, o sea, te puedo mencionar muchísimos, pero más jóvenes conozco muy poquitos. Te decía de mis hermanas, por ejemplo, y a mis hermanas les da lo mismo, prefieren irse al juego de Pumas. En- Entonces, lo que nosotros queremos es que esos jóvenes entiendan que aquí en los toros también se pueden emocionar, se pueden apasionar, pueden sentir, se pueden divertir también, ¿por qué no? No divertir de una manera como estarse cachondeando todo el tiempo en los tendidos, así, ¿no? Sino de una manera de pasarla bien, de sentir emociones distintas a las que te hace sentir a lo mejor jugar basquetbol o fútbol americano, etcétera. Ese es el principal objetivo del proyecto y creo que lo estamos logrando. Ya cumplimos un año, estamos muy contentas con el resultado que hemos tenido, nos hemos abierto las puertas pues, de muchas plazas, obteniendo buenos resultados. Y pues bueno, mañana, bueno, no sé cuándo vaya a salir el programa, pero pues mañana, sabes, estás muy invitado que vamos a tener el aniversario con el matador Borja Jiménez y nos hace mucha emoción y nos hace mucho sentido el saber que pues lo estamos haciendo como nosotros creemos y estamos logrando al final de cuentas nuestro objetivo. Claro, sí, definitivamente, cuando tú acercas a nuevas personas a la plaza, a la tauromaquia como tal, pues te das cuenta que, o más bien ellos se dan cuenta que esto no es lo que pudieron haber visto en alguna pancarta de los antitaurinos, sino que va más allá, es algo tan grande y tan complejo que te puede gustar cualquier cosa y es válido, o también es muy válido ir y que no te guste después, ¿no? Pero ya viviste la experiencia de saber cómo es y al menos de tener ese contacto que muchas personas luego no se dan la oportunidad. Y sí, yo también he notado que pues tú dices que somos la última generación como de varios taurinos, pero yo te diría que la mayoría de esta generación que tú mencionas somos gente que lo heredó de alguna otra manera, no somos como tú, gente que se fue Se metiendo a la acercó. fiesta tampoco. Y entonces en ese sentido, al final de cuentas, no somos como un nuevo aficionado, digamos, de cepa, porque al final de cuentas lo traemos desde ciertos arraigos familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido también sí noto esa parte donde creo que en España lo están trabajando mejor. Lo noto por la cantidad de gente cuando pasan tomas en general del público en las plazas en España, se nota que hay mucho joven y luego también lo notas cuando salen a hombros, sobre todo los toros jóvenes como Rocarrey, que los están cargando los jóvenes, o sea, no está el señor de 50 años cargando al chavo de 30 como Roca Rey, sino más bien son los jóvenes quienes están cargando al torero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es una labor que yo creo que tenemos que ir haciendo todos y que al final de cuentas la fiesta también tiene que ir perdurando a partir de que se pueda seguir trasladando de generación en generación. Bueno, Gretel, no sé si quieras agregar algo más antes de cerrar esta emisión. Pues nada más que invitarlos a que sigan yendo a las plazas, a seguir defendiendo la tauromaquia, a seguirnos enojando, a seguirnos, a seguir sintiendo, ¿no? Porque esto es al final de sentimiento y sí externar nuestras opiniones, pero siempre con mucho respeto a no compartirlas a lo mejor con el otro aficionado
y respetando a aquellos aficionados que tal vez no sepan mucho, pues no siendo groseros con ellos, más bien siendo amables y enseñárselos, ¿no? Decía el matador Víctor Barrio que en paz descanse la tauromaquia, más que defenderla hay que enseñarla. Y es una frase que a mí me gusta mucho porque creo que es totalmente verdad. Y pues nada, agradecida mucho contigo por invitarme a tu espacio y siempre un gusto, amigo. Pues bueno, ahí quedan luego temas que podemos seguir charlando, si no nos extenderíamos aquí. Yo creo que lo que dura Sí. una corrida de toros. Yo creo que todavía hay mucho de qué hablar de las empresas y qué pueden seguir haciendo. También que nos platiques un poco sobre, em, pues de alguna u otra manera, cómo también van los avances de Tercia Taurina y otros aspectos que también quedaron ahí sobre la mesa. Entonces ya habrá una segunda oportunidad para charlarlos. Pues muchas gracias, Gretel, por haber estado en este episodio de Personajes del Toro. Muchas gracias a todos ustedes que sintonizaron esta emisión. Recuerden que pueden sintonizarlo en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en Facebook y en el resto de plataformas de podcast que utilicen. Nos vemos a la próxima. Soy Ricardo Romano Corona y esto fue Personajes del Toro.